Terminó el torneo para las Águilas del América y a pesar de haber calificado, el equipo jugó de una muy mala forma, generando dudas en todo el torneo. Refuerzos ya iniciado el torneo, experimentos todo el torneo por parte de Jardiné, lesiones y jugadores que no han dado la talla, incluso de algunos la afición exige su salida. Aquí vamos a analizar lo más polémico y también te diré desde mi punto de vista los que deben de salir. Terminó el torneo y lejos de verlo malo, creo que es la oportunidad. Después de 2 años y 4 torneos llegando hasta la final, creo que es un buen momento para que la directiva traiga refuerzos en tiempo y forma. El cuerpo técnico es hora de renovarse y ahora sí hacer una buena pretemporada. Además de que los jugadores ahora sí terminen por adaptarse y prepararse física y mentalmente. Es hora de dar la vuelta a la hoja y apuntalar este equipo que aún guarda la base de aquel equipo que fue tricampeón. Y así analizamos el plantel actual. Aquí analizaremos los más polémicos durante el torneo regular y también daremos nuestra solución para cada uno de ellos. Empezando por la portería y puntualmente Luis Ángel Malagón. Y es que si bien es que le ha dado muchas alegrías a este equipo con atajadas increíbles, aquí la exigencia es grande. Y su bajo nivel en este torneo pone en tela de juicio su permanencia, y es que en partidos cruciales los errores han costado caro, y ahora con la salida de Rodolfo Cota deberán de traer a un portero que meta presión a Malagón y no asegurarle la titularidad para que no entre en su zona de confort. También se encuentra Kevin Álvarez, una temporada de horror donde fue exhibido, cometiendo errores en casi todos los partidos. El más caro ese error cometido en la vuelta de los cuartos de final contra Monterrey, en donde pierde totalmente la marca. Con ese gol hemos quedado eliminados y muy temprano en el torneo él ya había perdido la titularidad contra Dagoberto Espinosa, quien lastimosamente terminaría lesionándose, dándole así la puerta abierta a Kevin Álvarez para que se terminara de afianzar como titular en este equipo. Pero ahora, en este momento, sí o sí, Kevin Álvarez debe salir del equipo. Y en la misma línea defensiva encontramos a Igor Lichnowsky, un jugador en el que nadie, absolutamente nadie confiaba en él, pero había alguien que sí, André Jardiné, y lo metía a jugar. Y sí, solamente para meter en aprietos al equipo, quitándole la titularidad a Ramón Juárez, algo que molestó y mucho a un gran sector de la afición, quien aún hoy en día sigue quejándose de esta decisión polémica de nuestro actual entrenador André Jardiné. Lichnowsky es un defensa lento y mal ubicado, por lo que su tiempo en el América creo que sí o sí ha terminado, no da para más. Y según fuentes muy cercanas, el patrón Emilio Azcárraga se lo había hecho ver que no quería que tuviera ninguna falla en este torneo y más específicamente en la liguilla. Ramón Juárez, una excelente defensa, una muralla y un goleador. La afición lo quiere y lo quiere mucho, por lo que esperemos este torneo ahora sí sea el titular indiscutible en la central junto a Cáceres, para ahora sí levantar un título más con las Águilas del América. En la misma línea defensiva hay alguien que a lo mejor ya nadie recuerda que está, es Néstor Araujo. Y es que simple y sencillo lo que se tiene que decir de este jugador: nunca debió llegar a las Águilas del América, por lo que sí o sí debe de salir de las Águilas del América, pero ya. Baños tiene que encontrarle un acomodo urgente a este jugador que ya no entra en planes del técnico. Y así pasamos al medio campo con Chiquito Sánchez. Es cierto que este torneo mejoró y mucho, pero necesita mucho por trabajar, ya que durante todo el torneo realizó muchos disparos a puerta y en la mayoría de ellos falló, ni siquiera iban a puerta. Debe de hacer menos teatro después de que recibe faltas, porque creo que ha exagerado mucho en ciertas faltas que le han cometido, puntualmente en este partido contra Monterrey, donde quiso perder tiempo. Y realmente la táctica salió al revés, porque terminamos pidiendo que añadieran más tiempo de algo que nosotros mismos perdimos el tiempo, por lo que este torneo creo que para Chiquito Sánchez es fundamental, debe de ponerse a tono y mejorar sí o sí para consolidarse de titular y poder seguir ganándose esa renovación dentro del Club América. Y pasamos con alguien que a lo mejor ya nadie sabía que estaba o que nadie se acuerda de él, Javairo Dilrosun, otro jugador más como Néstor Araujo. No hay mucho que decir, sí o sí se debe de ir del América, no hay más. Esperemos Santiago Baños y su directiva puedan hallarle acomodo a este jugador que no debe de estar más en el conjunto de las Águilas del América. Pasamos con Alexis Gutiérrez, y es que realmente este jugador
de principio no fue alguien que acaparara mucho los reflectores, pero se le vieron cosas interesantes y poco a poco se fue consolidando con Jardiné, un jugador que, si bien creo que ha sido cumplidor, del cual creo que Jardiné puede sacar aún muchas y grandes cosas, por lo que este torneo que viene sería fundamental para él y sería el último. Si no mejora, se va, y si mejora, bienvenido sea, para crear una competencia interna en la que el América en varios torneos se ha consolidado como el mejor medio campo del torneo, y este jugador tiene que venir a aportar más en ese medio campo competitivo que tenía el América y que debe de seguir teniendo para seguir siendo ese equipo top dentro de la liga. Ahora entramos con el jugador Isaías Violante, procedente del Toluca, que llegó a este torneo. Al principio de unos partidazos, fundamentalmente, y más del que yo recuerde, es aquel campeón de campeones ante Toluca, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. Creo que aún tiene muchas cosas por demostrar, por lo que el torneo que viene va a estar a prueba y debe de sacar lo mejor de sí para demostrarnos por qué el América lo trajo y por qué en aquel Toluca era simplemente una pieza inamovible para los Diablos Rojos del Toluca. Otro jugador más del medio campo es Alan Cervantes, del cual es poco y nada. No ha podido consolidarse en el plantel, por lo que veo muy difícil que salga. Sí, será muy difícil que salga, pero si llega una oferta, creo que el América la debería de recibir. Y si por mí fuera, pues prácticamente yo vendería a Alan Cervantes, le buscaría acomodo o trataría de venderlo, porque es un jugador que ha quedado a deber. Realmente ha tenido muy pocos minutos en este cierre de torneo. Pasamos con Alejandro Zendejas. De este jugador no quiero hablar puntualmente cosas malas, así como lo hice de Ramón Juárez. Simplemente quiero resaltar cosas y qué es lo que hace falta. Es el 10 del equipo, no hay más que decir. Es uno de los mejores del plantel. No hay más que decir, pero realmente este jugador necesita más competencia interna, por lo que urge un refuerzo por su banda, ya que urge que aparezca más en partidos importantes. Realmente, por decir, en el partido de ida contra Monterrey no se le vio a Alejandro Zendejas, y se ocupa que cuando él no esté a punto entre alguien que lo reemplace de mejor forma, y si no, pues de menos él dentro del terreno de juego sienta esa presión de que si no, será reemplazado por alguien que lo puede hacer mucho mejor que él. Y así llegamos con Alan Saint-Maximin, el refuerzo bomba del América. Se le vieron cosas muy buenas, por lo cual creo que esta pretemporada será sumamente importante para ponerlo en su mejor nivel y sacar lo mejor de él. Creo que Jardiné tendrá que trabajar tanto en lo físico como en lo técnico con este jugador para poder así hacer explotar esta bomba que en este torneo tuvo sus destellos, pero aún así creo que le faltó. Y entramos ahora sí con lo que más urge y lo que más me preocupa dentro de la América, lo que es los delanteros, empezando por el Búfalo Aguirre, quien creo que solamente tuvo un torneo bueno y parece estar peleado con el gol. A veces también su actitud no es la más óptima para el plantel. Creo que por ahí se podría venir un problema dentro del vestidor, por lo que creo que el América sí debe de desprenderse del Búfalo ya. Es hora de buscar un centro delantero mejor que él y que tenga más que nada gol, que fue lo que nos hizo falta tanto en liguilla como en todo el torneo regular. Y entramos así con la Pantera Zúñiga. Aún la verdad es que no encuentro el mérito por el cual este jugador haya llegado al América. Es cierto que contra Monterrey en cuartos de final apareció, pero necesitamos un delantero que esté todo el torneo ahí presente, y por lo cual creo que la Pantera Zúñiga sí o sí debe de salir. Entramos con Ulises Dávila, igual que el anterior. Aún no entiendo qué méritos hicieron para llegar a las Águilas del América. Su presencia en el terreno de juego prácticamente no se siente, no aporta nada, por lo que sí o sí tiene que irse, pero ya, de las Águilas del América. Entramos ahora sí con Henry Martín, nuestro capitán, nuestro estandarte y una de las grandes figuras dentro del tricampeonato. Desgraciadamente las lesiones no le han permitido, pero si este jugador se pone a su punto más alto y las lesiones lo dejan, creo que debe de quedarse más tiempo en las Águilas del América, pero ya tomando un rol secundario, ya entrando como reemplazo, porque creo que el jugador ya dio más de lo que tenía que dar y poco a poco los años ya se le empiezan a ver, por lo cual creo que sí se debe de quedar, pero ya con un papel más secundario dentro del equipo. Ahora sí entramos con los refuerzos que
que creo que para mí debería de buscar el América. E independientemente de quienes salgan en el siguiente mercado de pases, el América debe de traer un central, un lateral, un medio ofensivo, un extremo y por lo menos un centro delantero. Es lo que para mí es lo que urge dentro del equipo. Lo más cerca o lo más fuerte que se está escuchando es la llegada de Palavecino. Aunque para ser sinceros con Santiago Baños, todo puede pasar. Tanto puede ser que nos vendan que sí va a llegar, que va a pasar, como lo pasó con Boanga. Pues al final de cuentas puede hacer una de las de él y no terminaría llegando. Pero si por mí fuera, yo traería no solamente a él, sino también a Julián Quiñones, a Raúl Jiménez, a Sanabria de San Luis y un central extranjero a petición de Jardiné, que él pusiera su ojo dentro de este central. Y pues también esperar lo que Jardiné pueda pedir a la directiva, ya sea que le pida algún jugador en especial o alguna cartera que tenga él por ahí para la hora de reforzar el equipo. Todo esto tendrá que esperarse para el 17 de diciembre, que es cuando puntualmente la América regresará a vacaciones y donde se pondrán a trabajar seriamente. Ahora, si bien también lo de André Jardine es un técnico que nos ha llevado a un tricampeonato, algo que nunca se había logrado en este equipo, en este torneo experimentó mucho y se neció en meter jugadores que no estaban en su mejor momento. Este será su primer pretemporada completa desde que llegó, ya que siempre recordar que cuando llegó la primera vez ya llegó casi por iniciar el torneo y los demás pues llegó hasta la final, por lo que los tiempos ya no dieron para tener pretemporada, por lo que esta será una temporada completa para preparar al equipo, ponerlo en su mejor momento y transmitirles más que nada la ideología que quiere él dentro del terreno de juego. Pero a esto hay que sumar que se ocupa urgentemente que Santiago Baños traiga los refuerzos en tiempo y forma, y es por eso por lo que nos metemos en el siguiente punto analítico, que es Santiago Baños. Este es el más criticado y para mí él es el más grande problema del equipo, ya que sus refuerzos, que ha tenido varios, podríamos hacer una lista interminable de ellos, ha tenido también malas planeaciones, refuerzos que ya llegan iniciado el torneo, que prende terminan empezando a jugar después de media temporada. Este torneo debe traer los jugadores que Jardiné le pida y traérselos a tiempo para poder tenerlos en buen nivel. Además de que tiene que darle salida a los jugadores que ya no entran en planes dentro del equipo. Tiene que ponerse las pilas y hallarle acomodo, porque hay que resaltar que ha sido uno de los grandes problemas de Santiago Baños, el acomodar a jugadores que ya no están en planes del equipo, por lo que ahí Azcárraga le debe de exigir resultados, porque este plantel que tiene la América actualmente será difícil que llegue a lograr lo que se logró anteriormente. Y recordar pues que han salido jugadores de muy buena calidad y no han traído ninguno que se llegue siquiera a los talones de estos jugadores que han salido. Pues dicho esto, solo queda esperar a que lleguen los jugadores de vacaciones y ver si todos hacen lo que les toca para llevar a este equipo a donde debe de estar, peleando por el título y jugando al tú por tú con los rivales de peso, porque realmente este torneo se quedaron muy pero muy lejos en estos encuentros directos con los rivales que se peleará el título. No te olvides de dejar tus comentarios abajo y de ayudarme a seguir creciendo, a entender cuál es el problema del América y qué crees que sería la mejor opción para reforzar al club. Próximamente también haremos un video en el que analizaremos también a las Chivas y veremos cuáles son los jugadores que deben de salir y cuáles deben de llegar. Espero tus comentarios aquí abajo y espero te sigan gustando mis videos.